Buenos días, mis hermanos y amigos. Hoy, domingo 12 de mayo, donde se celebra aquí en Estados Unidos el Día de las Madres. Felicidades a todas las mujeres que son madres, que Dios les dio ese privilegio. Y en este caso vamos a nuestra escuela dominical, que se titula, como lo vemos en la imagen, Servir juntos en Jesucristo, sesión quinto. Como título alternativo sería La unidad de la Iglesia. Muy bien, mis hermanos, como siempre vamos a ver el texto del material de la IGY que se utiliza para las escuelas, para la denominación bautista de la Asamblea de la Asamblea en su momento del Sur. Muy bien, la idea central es: debemos ministrarnos unos a otros. Aplicación para la vida. Hay una anécdota muy interesante sobre el famoso predicador D.L. Moody. Se cuenta que después de un servicio, un crítico del predicador se le acercó y le dijo: Señor Moody, durante su exposición pude contar 18 errores gramaticales en su inglés. El predicador, mirándolo con un corazón complacido, respondió: Joven, para la gloria de Dios, yo estoy usando toda la gramática que conozco. Y agregó: ¿y usted qué está haciendo con lo que sabe? Eso se llama, ¿cómo se dice? Bofetada con guante blanco. La preparación ministerial es importante, así como el conocimiento doctrinal. No obstante, nada de esto servirá si no se aplica al ministerio de la Iglesia por medio del servicio. Usted puede ser una eminencia, puede ser un erudito, pero si no lo aplica a la Iglesia, ¿sabe qué? El panteón no es un buen lugar para ejercitarlo. Servir no es una opción para el creyente. La pregunta es: ¿dónde voy a servir? Muchos han hecho la pregunta equivocada y en muchas iglesias esto ha dado como resultado una triste realidad que se refleja en la cantidad de personas involucradas sirviendo. Por lo regular, el 20% de los miembros de una iglesia sirven al 80%. Esto necesita cambiar para el progreso y crecimiento del reino de Dios. Oramos que esta sesión ayude a cambiar los porcentajes mencionados. Y puedo afirmar que en muchas iglesias, al menos en el sur de aquí del estado de Texas, tienen un porcentaje todavía menor. ¿Por qué? Porque la gente no quiere servir en la iglesia. La gente, hagan de cuenta que tiene en su momento una alergia a la iglesia y no sirve, no le importa servir, no le importa dar. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque ellos son cristianos en su momento de club social. Solamente hay que ir a la iglesia el domingo, saludar a los amigos y ya. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es el cuerpo del Cristo, es el cuerpo de la iglesia y la cabeza es Cristo. Y si no crecemos, simple y llanamente somos un club social de niños caprichosos que nunca van realmente a crecer espiritualmente. Insisto, esto es al que le quede. Yo no me refiero a una iglesia en especial. Muy bien, ahora vamos a ver lo que sería la versión en inglés. La familia se encuentra con la vida. Una orquesta sinfónica puede contar con 100 o más músicos que tocan instrumentos de 4 tipos. La sección de cuerdas está formada por violín, viola, violonchelo, contrabajo y arpa. Los instrumentos de viento de madera incluyen flauta, flautín, clarinete, oboe y fagot. La sección de metales tiene trompeta, tuba, tromba y trombón. Y percusión. Corresponden varios tambores, pandereta, campanillas, xilófono, piano y más.
Lo que hace que una orquesta sea una orquesta sinfónica es su tamaño. Una orquesta sinfónica es lo suficientemente grande para tocar una sinfonía, una pieza clásica importante que requiere de 18 a 25 instrumentos diferentes. La palabra inglesa sinfonía proviene del griego sin, que significa juntos, y fon, que significa voz o sonido. Literalmente sinfonía significa tocar juntos. Los grandes compositores saben combinar hábilmente muchos instrumentos, usan cuerdas para su calidad de canto, instrumentos de metal para grandes temas, instrumentos de viento de madera para darle color y brillo, y percusión para darle estilo y ritmo. Cada instrumento tiene un propósito en el diseño del compositor. La iglesia es como una orquesta sinfónica donde todos tocamos juntos, pero cada instrumento contribuye de manera única. Esta sesión se enfoca en servir juntos en Cristo. A medida que todos los miembros ejercen sus distintos dones, nos ministramos unos a otros y al mundo que nos rodea, cuando realmente somos una iglesia. Si somos solo un grupo social de niños, pues simplemente jamás va a crecer y seguirá siendo por los siglos de los siglos hasta que cierren la iglesia un grupo juvenil, un grupo de maduros, etc. Pero todos niños espirituales. Muy bien. El post nos dice en su momento, vemos aquí lo que sería la representación de la sinfónica. Los que hemos tenido la ocasión de verlos, pues sabemos que todos están sincronizados y así debe de ser una iglesia idealmente. Muy bien, vamos ahora a la palabra. Cabe decir que esto yo no lo dije yo, esto van a ser palabras de el apóstol Pablo. Muy bien, Efesios 4 del 1 al 7, unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. En unas versiones hablan con mansedumbre y con magnanimidad. 3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. En este post dice, nada es insignificante cuando sirves a Dios. En la iglesia todas las funciones son importantes. Y si no entendemos esto, simple y llanamente, no estamos realmente perteneciendo a una iglesia. Y déjenme decirles una cosa, la iglesia no es de espectadores. La iglesia es de participantes, la iglesia es de jugadores, la iglesia es de los que están precisamente luchando por cumplir los fines de la iglesia. No quienes están solamente mirando. Eso no sirve, eso es simplemente perder el tiempo. Vamos a ver el contexto. En el libro de Efesios de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 1 al 6, Andar en dignidad, y a los versículos 1 a 3, Modos de mantener la unidad. En esencia, la unidad de la iglesia entraña que todos los creyentes verdaderos se integren a la iglesia del Jesucristo. Toda vocación celestial debe de procurar la unidad de la iglesia y en mantenerla con solicitud. Alguna secta dice que es universal, pero es falso.
porque la realidad es que sus ritos son paganos. Entonces, la realidad es que solamente hablamos de una iglesia de Jesucristo, de gente salva que ha reconocido y tiene a Jesucristo como su Señor. Quien no lo tenga, quien tenga otras cosas, a otros libros, a otras personas, etcétera, 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 no son cristianos, de una vez se los digo. Muy bien. Para esto se requiere la edificación de los creyentes. Él ruega como apóstol. Es un mandamiento que debe de ser obedecido como lo hiciese Cristo mismo, que es 1 Corintios 14:37. Es una exhortación personal también en el versículo 1, el cual en ese momento se encontraba preso por cumplir el encargo divino. Pablo se pasó mucho tiempo de su vida preso precisamente por predicar el Evangelio. Él pide que todo creyente ande de manera digna, que siga un camino acorde al que lo llamó. 2:10. Si usted quiere realmente ser cristiano, debe seguir los pasos de Cristo. Cristo no empuñó un arma, ni siquiera Cristo tenía riqueza. Cristo se enfocó en la fortaleza y en preparar el reino celestial. Es una forma de vida que surge por el llamamiento celestial. Conducirse de manera digna que corresponde a los llamados por Dios, 1 Tesalonicenses 2:12. Es entregarse a Él cumpliendo los principios de vida que comporta ser hijo de Dios. Si no lo hace, si usted vive como todo el mundo, es más, ni siquiera el mundo sabe que es cristiano, pues simple y llanamente usted está siendo mundano, no cristiano, no se confunda. Versículo 2. Para esa unidad se requiere de varias virtudes. Primero, la humildad. La humildad es tener una vida humilde en plenitud. Es quien vive considerando a los demás en más alta estima que a él mismo. 1 Corintios 10:24. Un humilde no es altivo. No se cree más que los demás, no cree que sabe más que los demás, sino al contrario, aprende y busca ayudar a los demás. Quien no es humilde es un miserable, que solamente le importa a él mismo. Distingue y aprecia los valores de todos los hermanos y reconoce sus dones que el Espíritu le ha dado para edificación de la iglesia. Esto genera un sentimiento de unanimidad, progresar en la misma dirección y sentir la misma orientación. Respeta el pensamiento de otro, aunque no sea igual al suyo. Le permite además realizar el servicio más bajo a los otros. Yo me acuerdo de una persona que conocí, que era la hermana Lolita, en paz descanse. Y en la iglesia en la que estaba la hermana Lolita, ella se encargaba de la cocina. Ese ministerio en su momento lo llevaba de una manera increíble. Y no solamente estaba en la cocina, era la consejera universal de todos. Y no se crean que era una dotada ni superdotada en la Biblia, pero sí era una gente entregada al Señor. Y a la fecha la recuerdo con emoción. Dos, mansedumbre. ¿Qué significa bondad, cordialidad, suavidad, apacibilidad? Es un comportamiento amistoso con el prójimo y doblegado delante de Dios. No se enoja, no riñe con otros, sino los corrige con mansedumbre. 2 Timoteo 2:25. No difaman su vida, es pacífica y pacificadora, mostrando afecto, cordialidad y bondad. Tito 3:2. Surge del temor de Dios y de la comunión real con Cristo. 1 Pedro 3:16. Es una expresión visible del amor. Es la manifestación de que es un creyente espiritual que es capaz de restaurar al hermano. Gálatas 6:1. Cuando vean a una persona que no quiere pelear, que al contrario, busca en su momento la paz con amor, que sabe en su momento corregir con amor, esa persona tiene mansedumbre, esa persona es cordial, esa persona es amable.
¿Cuántos hay en la iglesia que tengan esto? Pocos. Porque normalmente hay los broncos, los broncudos, los que quieren pleito. Y esos, créanme, no sirven en la iglesia. 3. Paciencia. Literalmente significa ánimo grande. Es fruto del Espíritu, equivale a tolerancia. Es similar a la paciencia divina que opera en el pecador, Colosenses 1:11. Porque si vive a Dios y a Cristo, entonces se le demanda paciencia, Colosenses 3, del 12 al 13. Y es una de las condiciones personales exigidas para los pastores y maestros, 2 de Timoteo 4:2. Bueno, a veces hay unos maestros más acelerados que nada, pero bueno, es otra cosa. Este es un elemento esencial para una correcta relación entre hermanos. Si no hay tolerancia, no funciona. La iglesia no puede en su momento ser totalmente única, con una total unidad. Lo importante es tener tolerancia entre unos a otros. En una pareja es exactamente lo mismo. Si los cónyuges no tienen paciencia entre sí, la pareja truena. La pareja no resiste los embates de la vida. Y 4, soportar es aguantar a los otros. Es recibir con paciencia a los demás y le permite ser tolerante. Quien es intolerante trae fragmentación y divisiones entre los hermanos. Si soporta, no se separa. Los que normalmente se separan de una iglesia son aquellos que lógicamente tuvieron un conflicto con la iglesia. Y esto ha provocado que muchas iglesias lleguen a separarse, lleguen a dividirse, o inclusive desaparezcan, porque ya no hay cristianos, porque se ha logrado dividir de tal forma que la obra ya no subsiste. Y esto no lo debemos de permitir en la iglesia si es cristiana. Versículo 3. La unidad del Espíritu es la unidad de la iglesia, y esto porque es unidad, es obra del Espíritu. Y también la conserva inquebrantable. Se nos ordena mantenerla porque el Espíritu es quien la logra. 1 Corintios 12:13. Si no vive el creyente de acuerdo al Espíritu, no podrá mantener la unidad que requiere la iglesia, porque no vive en el vínculo de paz, que es uno de los dones del Espíritu. Junto con el amor y gozo de Dios, son la triada en relación con Dios. Gálatas 5:22. La paz de Dios es en Cristo mismo. 2:14 al 17 de esta epístola. El creyente es pacífico, pacificador. Mateo 5:9. Es el que vive la paz y la busca incesantemente. Paz es una correcta relación con Dios. Es la consecuencia de la relación establecida para el creyente con Dios en Cristo. Si usted no es pacificador y al contrario le encanta, como dicen, es de mecha corta, le encanta pelear, le encanta discutir por niñerías, le tengo una noticia: usted no está siendo verdaderamente cristiano, porque no está teniendo una vida nueva. El verdadero cristiano ama la paz, ama la concordia, ama la fraternidad. Si usted no lo es así, Señor, está usted equivocado. Usted no está en una iglesia, ni debe de estarlo. Versículo 4. Los versículos 4 al 6 los titula las bases unitarias. Y en el versículo estudio y al respecto señala las siguientes bases constituyentes que hacen una identidad para todos los creyentes. Primero, un cuerpo. La iglesia no son varias, sino una sola, cuya cabeza es Cristo. Quien les diga que es un hombre la cabeza de la iglesia, ¿qué creen? No es cristiana. ¿Quién sabe qué será? Porque la cabeza de nuestra iglesia cristiana es Cristo. Y un solo cuerpo en Cristo. A este son incorporados todos los que son bautizados por el Espíritu en Cristo. 1 Corintios 12:13. Es una unidad en la pluralidad. 4:12, 5:23, Romanos 12:4-5.
Entonces hay una sola iglesia en Jesucristo, que es la iglesia también llamada invisible. Son los que han aceptado a Cristo, aunque varíen el culto en diferentes formas. Toda persona salva por gracia mediante la fe es incorporada a este cuerpo. 1 Corintios 12:13. Todo el que es salvo pertenece a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia invisible. Aquí no importa la denominación, quítense esa idea. No es que yo soy bautista. No es que yo solamente soy metodista, etcétera, etcétera. Eso no sirve. No es lo que dice el apóstol. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo. Nada más. No le busquen. Dice un tema, no le busquen 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4. Muy bien. 2. Un espíritu. Acontece por y en un solo espíritu. Todos recibimos y fuimos bautizados en el mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Y en él se edifica la iglesia como casa de Dios. 2:22, que es de la misma epístola. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Entonces, si de verdad está en cada uno de nosotros, vamos a ir a una iglesia. Si no está el Espíritu en nosotros, pues no vamos a ir a ninguna iglesia. Ahora, no quiero que piensen que tienen ustedes que ir a una iglesia fastuosa, con grandes cúpulas, etcétera, 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 que cuesta millones. Nada. La iglesia está donde están personas salvas y que adoran a Cristo y que buscan en su momento estar más cerca de Él y que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, es falso que solamente con lengua se manifieste el Espíritu. Es falso, es un mito. Y quien se los diga, pues simplemente es una iglesia mítica, mitológica. No, tampoco es de buena sana doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra no nos dice que solamente la manifestación del Espíritu sea en lenguas. Necesitan revisar su teología. Muy bien. 3. Una misma esperanza. Es la que dirige al creyente hacia el término del llamamiento divino. 1:14-18 de esta misma epístola. Es de carácter escatológico, como la promesa de recoger a la iglesia, Juan 14, del 1 al 4, 1 de Tesalonicenses 4:17. Si lo dice la palabra, va a pasar tarde o temprano. Toda la herencia eterna está reservada para nosotros, 1 de Pedro 1:4. Y somos guardados por el poder de Dios, 1 de Pedro 1:5. Versículo 5. Son las bases fundantes y los sobre las que se destaca la unidad de la iglesia, y son las siguientes. Primera, un Señor. Es una confesión de fe y solo se reconoce a un solo Señor, Cristo. 1 de Corintios 9:8, del 5 al 8. Y es el resultado de la acción del Espíritu, 1 de Corintios 12:3. 2. Una fe. Es la base de la doctrina fundamental a la que todos los creyentes se han adherido, la han recibido y la han entregado Romanos 6:17. Es el contenido del mensaje predicado por los apóstoles. Romanos 1:16-17, 10:8. Para que nosotros podamos creer, necesitamos conocer en lo que creemos. Porque si no, pues simplemente estamos jugando y no tenemos realmente fe. No es solamente en su momento que nos digamos que tenemos, como aquí lo dijimos, que tenemos un Señor, sino que también tenemos que saber qué es y por qué tenemos fe en Él. Si usted no sabe por qué cree en Dios, pues simplemente empiece a cuestionar qué clase de o en quién cree realmente. Y 3, un bautismo. Solo hay uno. No se refiere al bautismo ritual de agua.
y se refiere al bautismo del Espíritu, 1 Corintios 12:13. Hay varias sectas que dicen que se necesita bautizar para salvar, y por eso bautizan a los pobres niños y luego hasta les da pulmonía a los pobres. Pero no, ¿qué creen? Eso no es lo que dice la palabra. Porque la palabra habla de un bautismo, pero un bautismo en el Espíritu. Y para ese bautismo, lógicamente, se necesita un acto de fe que es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Pero eso en su momento no lo hace un niño, ni siquiera un adolescente, etc. Necesita hacer cuando realmente el Señor lo llama y el Espíritu obra en él. Si no pasa eso, pues simplemente no es creyente. Quizás sea fanático. Pues porque va mi familia, yo voy. Pero eso no es ser creyente. Es único y unificador, que por el poder del Espíritu incorpora a todos los creyentes al único cuerpo del único Señor. Gálatas 3:28. Son recogidos ónticamente en su ser, en la unidad corporativa de la Iglesia. El Espíritu sumerge al creyente en Cristo y el mismo Espíritu se incorpora a cada uno. Se da a saber un solo Espíritu, 1 Corintios 12:13, y se nos une vitalmente a Cristo, Romanos 6:3. Entonces quedan revestidos de Cristo mismo y queda cubierto de Cristo, Gálatas 3:27. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Ese también es un acto de fe. ¿Quién no lo cree? ¿Quién cree que esto es fantasía? Pues simplemente no es cristiano. Versículo 6. Es la séptima base unitaria y se le denomina trascendente, porque es en Dios mismo en quien se establece, Dios y Padre de todo. Y como es divina, adquiere un triple carácter. Primero, soberana. 2, trascendente. Y 3, inmanente. Se relaciona con la primera persona divina. Las tres personas son eternas, ninguna de ellas comienza a existir antes de las otras. No tiene ni principio ni fin. Somos sus hijos porque Él nos adoptó, Gálatas 4:5. Ingresamos a su familia, 2:19. Y nos hace coherederos con el Hijo, Romanos 8:16 y 17. Él es el Padre de todo creyente en Cristo, Gálatas 3:26. Y aquí viene la discusión con algunos que son unitaristas. Sería absurdo que Dios se sacrificara a sí mismo. No sería compatible con lo que es básicamente las profecías, en especial la de Isaías. Versículo 7. Del versículo 7 a 10 los titula el precio de la unidad. En este versículo se ve la unidad de la Iglesia en la diversidad de miembros. A todos y cada uno de los creyentes les ha dotado de la gracia para el funcionamiento dentro de la unidad que es la Iglesia. Es una y recibe a miembros con diferentes creyentes, capacitados con dones espirituales que son dados a la Iglesia como provisión del Señor. Y si actúan, ejercen el ministerio para edificación en la unidad del cuerpo de Cristo. Todo don es para fundación y consolidación de la iglesia local, diferente en cada caso y apropiada al don recibido. Los pastores que solamente dicen yo aquí solo acepto a este tipo de creyentes, porque son los sumisos, los que me hacen caso y los que yo les puedo decir que hagan lo que yo quiera, pues ni son pastores, ni esa es iglesia. Insisto, ese es un club social. Aquí claramente nos dice el apóstol que cada uno de los creyentes es diferente y cada uno tiene un don espiritual distinto. El verdadero líder hace que todos se armonicen como una orquesta, como vimos en la lección, y puedan trabajar juntos. Si no hay esta armonía, simple y llanamente no hay iglesia.
Desglose 1. La iglesia ha enfrentado el desafío de mantenerse unida. En una iglesia local se mantiene unida si el Espíritu Santo la guía. Se demanda unidad, versículos 1 y 2. Solo con unidad se logra un servicio adecuado en la iglesia. El Espíritu guarda la unidad. Entonces los creyentes deben dejarse guiar y tener actitudes correctas los unos con los otros, siendo humildes, mansos y tolerantes. 2. La fuente de la unidad, versículos 3 a 6. Jesucristo oró por la unidad de sus seguidores, Juan 17. Se puede unir a las personas por su idioma, origen, perspectiva política o equipo deportivo. Pero en la iglesia solo el Espíritu es fuente de unidad. Dios nos dio su Espíritu, nos puso en un cuerpo por medio de un bautismo. Ya dijimos que es en espíritu. Y ahora servimos a un Dios que es sobre todo, por todos y en todos. La diversidad de la unidad, versículo 7. En medio de la unidad del Espíritu, Dios les ha manifestado su gracia a cada uno, individualmente. A cada uno dio dones espirituales distintos según su soberanía. Cristo, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Dios los envió, Juan 17, 21. Entonces tenemos que tener unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo, como la unidad en Dios, para dar testimonio a las personas que caminan sin Cristo. Muy bien, vamos a ver las preguntas, las primeras dos preguntas. Como siempre he dicho, si en su momento no les gusta lo que digo, insisto, yo no lo dije. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Dios a través del apóstol Pablo. Tienen razón. Preguntas de la versión española. ¿Cuál es la razón del bajo porcentaje de miembros involucrados en el servicio? Pues que simplemente muchos no son conversos. Muchos siguen siendo mundanos. No se quieren involucrar en la iglesia, es muy pesado. Ay, me va a costar dinero. Ay, no, mejor me voy de viaje, mejor me compro esto, me compro aquello. Ay, la iglesia, ¿para qué? Si yo sé hacer esto, ay no, pero ¿para qué lo hago en la iglesia? Pierdo mi tiempo, nadie me va a pagar, no me van a ayudar. En la realidad, esa persona no es cristiana, ni está dejándose guiar por el Espíritu. Y reitero, solo quiere un grupo social de los domingos por la mañana. En la versión inglesa, ¿cuándo has visto una experiencia musical conmover emocionalmente a una multitud? Acostumbraba de repente, aunque luego me quedaba dormido, ir a los conciertos en Bellas Artes. Y veía en su momento qué bonito tocaban, tan bonito que y admiraba. Pero también llegaban a cometer errores. Y cuando en una orquesta de ese tamaño y de esa importancia se cometen errores, también se nota. Y todo lo hermoso de la interpretación queda, pero reducido a nada y hasta bucheos, cuando se equivoca alguno de los músicos. Así pasa en las iglesias. Si no somos una orquesta, vamos a desentonar, pero feo. ¿Cuáles son algunas evidencias de unidad en una iglesia? Que hay un pastor que respeta la individualidad de cada uno. Pero no solamente respeta la individualidad, sino que busca que en todos haya paz, haya identidad de objetivos, pero sobre todo que de verdad el Espíritu obre en sus vidas. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos que tiene una iglesia con una variedad de ministerios? El desafío mayor es unirlos. De hecho, para que verdaderamente una empresa funcione, necesita que todos sus departamentos tengan la misma misión, el mismo objetivo, trabajen en conjunto para.
Y así es una iglesia. Si cada uno jala para su lado y un ministerio es más fuerte que el otro y un ministerio sobresale y los demás no crecen, siguen siendo niños, pues entonces algo está fallando en el liderazgo de cada uno de esos ministerios. Insisto, esto simplemente son lo que dice el texto. Yo no lo inventé, lo pueden ustedes corroborar. Vamos a continuar. Efesios 4 del 11 a 13. 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En el post pues vemos una representación de unidad en una iglesia. Y aquí lo que me gusta también es que vemos de que hay de diferentes razas. La iglesia cristiana no es racista. Si alguna vez ven iglesias cristianas que se diga, no es que este es de negros, es que este es de blancos, es que este es de latinos, pues no son cristianos, porque Jesucristo y los apóstoles claramente dijeron que aquí no se toma en cuenta raza, que aquí no se toma en cuenta lengua, aquí todos somos cristianos. Y si no se entiende eso en una iglesia, pues no son cristianos, son clubes sociales racistas, del color que sea. Muy bien, vamos a ver el contexto, versículo 11. El autor titula los versículos 11 y 12 los medios para fortalecer la unidad. El versículo estudio, Cristo dio dones a la iglesia, versículo 8. Ahora señala regalos de la gracia para edificación y consolidación de su cuerpo, que es la iglesia. Cada puesto es dado para servir, más que ser constituido, 1 de Pedro 5:4. Su enumeración refleja el orden natural desde la fundación de la iglesia. Primero, ahora, bien claro lo dice aquí. El primer objetivo de todo liderazgo cristiano, de todo ministerio cristiano, es servir, no servirse. La iglesia de Jesucristo es aquella que sirve a todos sus miembros. El ministerio que tenga dentro de esa iglesia es para servir a todos los miembros. No es solamente para los cuates. No es solamente para, ay, me cae bien. Ay, mira, está pero con un trajezazo. Ahí lo vamos a atender. Y si llega alguien humilde, ay, no, ponlo a la última fila. Y eso no es servir. Porque en la iglesia no hay distingo del rico y el pobre. Como ya dije de las razas, que no existe tampoco, ni debe existir. Una iglesia es la conformación de todos. Es que no sabe hablar nuestra lengua. Pues se le ponen traductores. Gracias a Dios en la iglesia que yo voy hay traductores. Y van anglos, y van latinos, y van de todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque lo importante es la unidad. Y lo importante es la hermandad y el servicio. Bueno. Primero, apóstoles y profetas los dotó con dones fundantes. Los que fundaron la iglesia son apóstoles y los profetas. ¿Ok? Y dos, los evangelistas, pastores y maestros, que son los consolidantes. A detalle tenemos, primero, apóstoles. Dieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Es una operación trinitaria, 2:20. 2:20, y son dados por el Espíritu Santo, 1 de Corintios 1:24. Era el colegio de los 12, incluyendo a Matías y a Pablo, entonces ya serían 13. Es el enviado a una misión. En este caso, quienes
También se menciona que los apóstoles son los seleccionados directamente por Cristo y también los que en su momento fueron los iniciales de la iglesia, incluyendo a Pablo, que también recibió el mensaje directo en su camino a Damasco. Entonces, ¿existen en la actualidad apóstoles? No. Si alguien se autonombra apóstol, es un falso maestro de entrada. ¿Por qué? Porque dejaron de existir desde el siglo I. No, pero es que habla muy bonito. Pero ese no es apóstol. Y bíblicamente aquí lo dice bien claro. Además, teológicamente es claro. Pero es que el apóstol. Bueno. Según. Versículo 11:2, los profetas son los que recibían el mensaje de Dios y lo transmitían con fidelidad a quienes son sus destinatarios, siendo guiados por el Espíritu. Son los que recibieron inspiración para completar el Nuevo Testamento, doctrina de la Iglesia y acontecimientos escatológicos. En este caso, ¿cuándo dejaron de existir los profetas? ¿Cuándo se terminó el Nuevo Testamento? Ya entonces, desde ese instante, dejaron de existir los profetas y no ha habido profetas. Pero es que fulanito es el profeta. Es un payaso que dice muchas cosas y que pone fechas y que está llore y llore. Pero no es profeta, quítenle ese mote. Es más, es una burla. Los evangelistas es el creyente a quien el Espíritu Santo ha dado ese don y es dado para disciplinar a los recién convertidos. Mateo 28:20. Son ministros que completaban la obra de apóstoles y profetas, enseñando doctrinas fundamentales para quienes son alcanzados por el Evangelio, para su vida personal y eclesial. Por ejemplo, Felipe. Él sería un caso clásico de un evangelista. Hechos 21:8. ¿Hay todavía evangelistas? Sí, afortunadamente. Y a veces se arriesgan yendo a países donde no los quieren. 4. Pastores. Viene de pasto, que es el alimento del rebaño de Dios, de la iglesia de Jesucristo. La enseñanza de la palabra está siempre con cada miembro de la congregación. Cuando lo necesite, lo exhorta con gracia, amonesta, consuela, busca al que está extraviado, el que lo restaura, ora por su grey. Ese es un verdadero pastor. Cuando no es así, yo conozco unos pastores que son políticos, que no son pastores. Esos sí no saben nada de lo que es la palabra, pero están metidos en todos los comités habidos y por haber. Y hay otros que inclusive se mencionan como supuestos pastores, pero pues la realidad es que son payasos. Como un Joaquín que conocí ya en una iglesia. Él habla de que en el antiguo templo, pero en la realidad busca la desunión y buscó la desunión de la iglesia o de las iglesias donde ha estado. Si ustedes lo ven, créanme, no le crean. Muy bien, maestros. Es el creyente capacitado para la enseñanza y exposición de la palabra. Son los comisionados para dar enseñanza e instrucción bíblica, exponiendo la palabra en las congregaciones. Son los que hacen entender al creyente el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento e interpretación del Antiguo Testamento, por medio del don del Espíritu Santo. Procede del estudio profundo y sistemático de la Escritura. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Cuándo sabemos si es un maestro o no? Si se apega a las Escrituras, si enseña las Escrituras, es un maestro. Pero si no, si está contando chistes, si está diciendo de su vida, si hoy en la mañana me desperté y me comí unos tamalitos, ¿eso qué tiene que ver con el Evangelio? Entonces ese no es maestro. Conocí una supuesta maestra de escuela dominical que no sabía ni siquiera hablar español ni inglés, hablaba creo que un dialecto. Y lógicamente, pues esa persona tampoco va a poder enseñar. ¿Por qué?
Porque no conoce la palabra. ¿Cómo puede enseñar a alguien que no es docto en la palabra? Entonces, el primer requisito para ser maestro es ser docto en la palabra y vivir en la palabra. Si no, por eso hay muchas iglesias así. Muy bien, versículo 12. El objetivo es que todos los creyentes tengan capacitación, provisión, equipamiento para la edificación de la iglesia, para que sean capaces de llevar a cabo el ministerio que tienen de la iglesia local, para edificar al cuerpo de Cristo. Todos los mencionados en el versículo 11 deben capacitar, hacer aptos a los creyentes para el servicio ministerial al que Dios los llame, para el desarrollo del cuerpo de Cristo. 1 de Pedro 4:10. Por eso se requiere la capacitación bíblica de los creyentes de la iglesia. Y con esto permite que utilice el don que recibió del Espíritu. Es para que todos los creyentes sirvan más y mejor, y el lugar de enseñanza es la iglesia local. Hay iglesias en donde la escuela dominical ya no existe, o donde han puesto en su momento orientación familiar, o una iglesia inclusive de un compañero mío de la maestría, que la realidad era de 10 minutos o 20 minutos cuando más. ¿Y qué creen? Eso no capacita. La verdadera capacitación entraña profundidad, entraña estudio, entraña meditación. Si no hay eso, no hay escuela dominical. Están ustedes haciéndose bolas. Simple y llanamente están engañándose a ustedes y a la grey. Versículo 13. El objetivo final de esa capacitación es que se llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, alcanzando la dimensión correspondiente al cuerpo cuya cabeza es Cristo. Que la dimensión del cuerpo sea proporcional a la de la cabeza. Cuando una persona tiene algún tipo de deformidad, ¿qué pasa? Yo me he tocado ver personas que tienen un cuerpo gigantesco con una pequeña cabecita. ¿Por qué? Pues por quizás algún problema genético. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Funciona? Normalmente no. El cuerpo de Cristo debe de estar a la altura de Cristo de la cabeza. Debe de estar proporcional, debe de estar en la misma dimensión. Si no es así, si tiene un cuerpo de bebé, pues la cabezota en su momento pues no va a poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de bebé. Entonces, no podemos decir que va a crecer una iglesia si de entrada no crece el cuerpo. Esa totalidad se refiere a la unidad colectiva, el resultado de la integración de todos para alcanzar una determinada dimensión espiritual. Es tratar de cumplir ese propósito en la medida en que crezcan en el conocimiento de la fe. Se irá edificando la iglesia y las diferencias doctrinales van desapareciendo. Es como el mar cuando crece la marea, desaparecen diferencias bajo el agua. Si ustedes ven una playa en las que no ha subido la marea, van a ver piedras, van a ver arena, etc. Pero cuando sube la marea, ¿qué pasa? Ya no hay diferencias, ya no hay piedras, ya no hay nada que vean más que el puro mar. Y ahí es donde se puede obtener la unidad de la iglesia, dando paso a la unidad del océano de la fe. Se busca llegar a la estatura perfecta de Jesucristo como iglesia. Desglose. La misma gracia por la que somos salvos es la misma que nos capacita para servir, y por eso somos bendecidos por dones espirituales que deben usarse para llevar adelante el ministerio de una iglesia. Dios provee dones espirituales, solo Dios decide qué don se otorga. Es importante identificar qué don Dios nos ha concedido para servir en la iglesia. Si usted dice, no, yo no he recibido ningún don, pues no es cristiano, quítese esa idea.
2. Dios provee dones con un propósito. Los da, 1, para preparar a los creyentes para servir en la iglesia, y 2, que la vida de otros se edifique. Dios quiere usar la vida de todo creyente para que sirva de bendición a sus hermanos. 3. Dios espera que crezcamos a la altura de su Hijo. Él quiere que crezcamos en su fe. Jesucristo es perfecto. Y esa es la meta de nuestra madurez. Es decir, Él quiere que siempre estemos creciendo. No se llegará a ser perfecto, pero debemos parecernos más a Cristo. Pregunta 3. ¿Recuerdas a algún hermano o hermana que Dios ha usado para fortalecer tu fe? Ya lo dije, la hermana Lolita, en paz descanse. Me sirvió mucho, me dio ejemplo de lo que debe de ser una persona entregada al ministerio. Y a la fecha, todavía la recordamos con amor. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestra iglesia desarrolla y equipa a nuestra gente para el ministerio? En la iglesia a la que asistimos, mi esposa y yo, pues en su momento el pastor cada miércoles da un curso de discipulado. Y en los domingos pues está dando cursos en lo que es escuela dominical de capacitación sobre interpretación, hermenéutica, etc. Y en las mujeres también existe una capacitación y también grupos de oración, etc. Entonces, al menos en la iglesia en la que asisto, sí se busca capacitar a la gente. Que se quiera capacitar es otra cosa. Vamos ahora a continuar. Efesios 4, del 14 al 15. No aparece en la pantalla. ¿Mandé? No, o sea, no va a aparecer. Okay. Ahorita le cambiamos al post, porque ya no lo hacemos de pasar, porque luego no se veía, luego no se entendía muy bien lo que decíamos. ¿Sale? Efesios 4, del 14 al 15. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quien emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es en la cabeza, es decir, Cristo. El post vemos lo que es la meta de toda iglesia, que es crecer. No es la imagen del Amazon, para que no se confundan. Contexto, versículo 14. Cuando hay plenitud en la iglesia, cuando llega a su madurez espiritual, pasando de niños fluctuantes a creyentes estables, y es el resultado de la experiencia sólida de la fe, versículo 13. No podemos crecer si la iglesia es niña, es infantil. No puede haber madurez espiritual a niños infantiles, a niños que nunca crecen, aunque tengan 10, 15 años de estar en una iglesia. Me ha tocado ver a familias que están en una iglesia y, ay, porque me vio feo fulanito, porque me hizo fuche sutanito, etcétera, se van. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Y cuando se tenga una experiencia más íntima con Cristo y mayor conocimiento de Él, se irá teniendo el desarrollo hasta alcanzar la dimensión consonante con Cristo. Si no, entonces son niños pequeños, inexpertos, pueriles, necios, como se dice también en hebreo. La inexperiencia de los neófitos solo se elimina o corrige con la firmeza de la fe, hasta el punto que dejen de ser niños. Una iglesia no puede ser de niños, porque si es de niños, entonces no es iglesia sino jardín de niños. Y un jardín de niños espirituales pues son muy ruidosos, se pelean unos a otros, pero lo único en lo que sí no fallan es que no crecen y nunca maduran. Dice
hasta el punto que dejen de ser niños. Estos son imperfectos, no saben lo que les hace daño, son ingenuos o crédulos. Por eso son llevados de un lado a otro, son sacudidos por las olas o por el viento, y así son engañados por cualquier viento doctrinal, en especial por los falsos maestros. Habla muy bonito. Ay, cuando lo oigo me emociono. Es lo que yo siempre he creído. Él lo dice. Pero no es apegado a la Escritura. No importa. Porque es lo... Ay, tiene hasta un montón de... Su iglesia es una gigantesca iglesia. Pero dice puras tonterías. No importa. Ay, quiero ir. Ay, Dios me está llamando a ir. ¿Y qué pasa? Son niños. Porque alguien hable bonito creen que es la verdad, pero es falso. Si ustedes no lo ponen a la luz de la Escritura, lo que está diciendo, ustedes son niños, ustedes son crédulos, ustedes son ingenuos y nunca van a madurar espiritualmente. Versículo 15. Para solucionar ese infantilismo hay que hablar la verdad en amor. Porque Cristo siempre habló con la verdad, 2 Corintios 6:7. Y no es otra cosa que la palabra verdadera del Evangelio, Colosenses 1:5. Es la doctrina bíblica que el Maestro enseñó, 2 Timoteo 2:15. No puede haber conocimiento sin amor incondicional de los unos a los otros. No puede haber crecimiento espiritual sin amor, versículo 16. No se puede enseñar a Dios sin amor. El que no ama miente y permanece en tinieblas, 1 Juan 1:9, 4:20. Y no identificarse en el entender la fe, sino en la manifestación del amor. Juan 13:35. Esto significa que lo importante en el cristianismo no es que ustedes sean teólogos y que ustedes estén felices de que conozcan todas las teorías de fulanito, sotanito. Eso de nada sirve. Lo importante es que realmente ustedes manifiesten ese conocimiento, que ustedes realmente estén viviendo a Cristo y en Cristo. De lo contrario, están perdiendo su tiempo. No funciona así el ser creyente. Porque el creyente no es solo saber, sino es actuar. El cristianismo es vivencial. Los antiguos monjes de algunas sectas se encierran en los monasterios o en los conventos y creen que así encontrarán a Dios. Pero jamás Dios dijo que se encierren. Al contrario, Dios dijo que fueran y que vivieran entre el mundo para buscar convertir al mundo. Pero bueno, esas sectas así lo pregonan. Y todo el crecimiento va acompasando el cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Debemos vincular la vida cristiana con Cristo, Filipenses 1:21. Si de verdad somos cristianos. Desglose. Las sectas tienen a creyentes que en otro tiempo eran de las iglesias bíblicas, pero algo nubló su entendimiento y se dejaron atrapar. El uso de dones espirituales ayuda a distinguir el error, pero si no los desarrollamos, es fácil que atraigan doctrinas falsas, como los adventistas, que desvían el camino si usan sus dones, se edifican mutuamente y se fortalecen para resistir los ataques de esas doctrinas engañosas. Un creyente maduro está firme en su fe, si de verdad es maduro. 2. El uso de los dones espirituales ayuda a conocer la verdad. Las falsas doctrinas no son las que debemos conocer, sino la Biblia. Si conoce la palabra de Dios, el creyente tiene la capacidad de identificar el error y refutarlo. Eso también se le llama apologética. El uso de los dones espirituales ayuda al crecimiento.
Una iglesia debe crecer numérica, espiritual y ministerialmente. Si cada miembro pone al servicio de la iglesia los dones que le ha dado, crecerá en todas sus áreas. Si no, entonces se detiene o retrocede. La iglesia sana crece en todas sus áreas, numérico, espiritual y ministerial. Para crecer como iglesia hay que mantener siempre un balance. Vamos a ver las últimas preguntas. Pregunta 4. ¿Sabes cuáles son tus dones espirituales? Bueno, en lo personal creo que es el don de la enseñanza. Pues ya llevo con esta actividad de escuela dominical más de 10 años, creo que sí, ese es mi don. ¿Cuándo te ha ayudado a alguien que hable la verdad con amor a madurar como cristiano? En lo personal agradezco mucho a mi pastor Salvador Baena, porque con él he tenido muchas pláticas y gracias a Dios me ha ayudado más a enfocarme en mi vida cristiana y personal. ¿Cuántos han conocido y creído de la verdad de Dios gracias a tu servicio? Nuestra iglesia, nuestra escuela dominical llega a más de 500 gentes cada semana. Espero que a alguna de ellas les sirva para madurar en la fe. El objetivo no es en su momento que tengan ustedes simplemente un video más, sino que sea una conferencia que les sirva y que les capacite para que ustedes en sus iglesias se desarrollen y verdaderamente sean cristianos. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo usa nuestros dones para servir unos junto a otros? En lo personal, en la iglesia, pues he dado cursos y esta escuela dominical es para toda clase de personas. Ya lo he dicho, no está monetarizada, no me interesa monetarizarla, porque lo fundamental es el servicio y el ministerio que estamos haciendo. ¿Todos? Efesios 4:16. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4:16. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos y damos gracias porque tú nos capacitas, porque en tu Espíritu encontramos los elementos para detectar nuestros dones y nos das la capacidad y la fortaleza para utilizarlos en nuestra iglesia. Amantísimo Padre, ayuda a que verdaderamente haya más participación en las iglesias, porque solamente así crecerá el cuerpo a la medida de la cabeza, que es Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte más, a saber interpretar tu palabra, a vivir tu evangelio y sobre todo a ser más fraternos unos con otros. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.